Moscón. Este es el segmento económico a cargo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. Beneficios y toda la información institucional para matriculados, matriculadas y graduados en Ciencias Económicas. Así es, en el marco de este segmento le queremos agradecer porque está aquí en estudios Gastón Carrazán. Él es licenciado en Economía, también asesor del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir al estudio. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Buenísimo. Bueno, la verdad que estamos por hacer referencia en el día de hoy acerca de el impacto y sobre todo un análisis, ¿no?, sobre este paquete de medidas económicas que se anunciaron desde el Gobierno Nacional por parte del Ministro de Economía, Luis Caputo. El Consejo ayer salió con una posición bastante fuerte, ¿no?, mostrando justamente lo que implicaba sobre todo en nuestra provincia. Así es. Las medidas, los anuncios se hicieron de una manera muy cruda, muy directa. Está bueno eso, es decir las cosas como son, y lo que nosotros tratamos de hacer desde el Consejo, también desde la universidad, es explicar un poco y tratar de llevar un poco de tranquilidad, porque es cierto que es un momento angustiante. Uh-huh. Hay cuestiones que van a ser muy duras, vienen unos meses muy duros, pero como se hizo el diagnóstico, y según mi punto de vista, es un diagnóstico adecuado. Había una situación de precios sumergidos, subterráneos, que no podían mantenerse más, uh-huh. Y era o aplicar una estrategia gradual de modificación de precios, algo que lamentablemente no funcionó en el pasado, en el gobierno anterior y en el anterior tampoco funcionó, o aplicar una receta más puntual, más de shock, de uh-huh. cambio, hacer saltar el tipo de cambio y que los precios se reacomoden, uh-huh. y que se trate de sincerar, esta es una palabra muy clave ahora, porque sincerar los precios en la economía. Uh-huh. Entonces estamos viviendo estos momentos donde hubo muchos anuncios, las medidas se comenzaron a implementar, pero todavía no hay mucho detalle, mucho hilo fino de cómo se van a implementar algunas cosas. Entonces uh-huh. estamos tratando de analizar con la info que hay. Exactamente. Y puntualmente, bueno, en esto que mencionás, sí, es una realidad, ¿no? Este shock que hicieron mucha referencia, pero también me parece que es necesario tener en cuenta las distintas realidades, ¿no?, que tiene nuestro país, porque eso también es bastante diferente, ¿no? La economía, de la provincia de Buenos Aires es muy, muy distinta a una economía como nuestra provincia, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí ya entra un juego, entiendo, más político, cómo los gobernadores van a tratar y con sus legisladores de obtener algunas partidas, pero en lo que decís hay algo muy interesante, porque una de las medidas lo que apunta es a corregir estas asimetrías a partir de la eventual o gradual quita de subsidios. Uh-huh. Ayer escuchaba los datos que daba el ministro Caputo en una nota, y a veces es irrisorio, porque sin ánimo de estar en contra, por supuesto, de ninguna región, pero un boleto de colectivo en AMBA cuesta 58 pesos uh-huh. subsidiado. Uh-huh. 58 pesos. Sí. Mientras que en el norte tenemos uno de los transportes más caros, digamos. Exactamente, pero en realidad el boleto no cuesta 58 pesos, el boleto cuesta 300 pesos, ellos pagan 58 pesos y se subsidia el resto. ¿Y quién subsidia el resto? A veces sectores vulnerables que no están en condiciones de subsidiar. Entonces, sincerar eso también es adecuado. Decir, o por ejemplo, hace rato escuchaba una nota a un chico, a un delivery, que estaba cargando combustible a 700 pesos, y me impresionó el análisis que hizo. Le estaban haciendo una nota y decía, en realidad esto es lo que cuesta, y estábamos pagando otra cosa, y eso también es correcto. En realidad el combustible cuesta 700 pesos, estábamos pagando menos porque alguien estaba subsidiando, y lo peor de todo es que el que estaba subsidiando eso no podía subsidiarlo. Entonces esa es una asimetría enorme que hay que corregir. Uh-huh. Una cosita más sobre esto. Sí. Mucho hincapié se hace, y está muy bien porque es muy loable, el tratar de financiar estrategias de contención a grupos vulnerables por medio de asistencia, de planes, pero si esas estrategias no están bien implementadas,
terminan repercutiendo en más inflación que afectan a las mismas personas. Esto es lo que estuvimos viendo durante los últimos años. Tenías mucha asistencia social, pero también tenías mucha inflación en alimentos que afecta a las personas a las cuales asistías socialmente. Entonces era un juego de suma cero y hasta un juego perverso. Entonces yo entiendo que ese diagnóstico es adecuado, está bien, y la medida para corregir es dura, sin lugar a dudas, un salto de precios importante, pero en algún momento se tenía que hacer. Y ahora, ¿qué es lo que viene, digamos? Bueno, nosotros vamos a tener, por lo que se está conociendo, de nuevo les digo, hay mucha info, más periodística que técnica, recién están saliendo circulares del Banco Central, hay un buen comunicado del Ministerio de Economía, pero no tiene mucha explicación, pero vienen unos meses duros de reacomodamiento de precios. Los precios relativos en la economía estaban distorsionados. ¿Qué significa esto? Vos no sabías qué era barato y qué era caro. ¿Sí? Hay a veces cuestiones ridículas. Vos te comprabas un sándwich y valía lo mismo que la cuota mensual del celular. Entonces, ¿cuál estaba caro y cuál estaba barato? Entonces, ese proceso de reacomodamiento va a llevar, luego de una política de shock que se aplica, va a llevar unos cuantos meses. Entonces se espera que el primer trimestre sea un mes de reacomodamiento, sea un mes de traspaso de precios. Se llama técnicamente overshooting, cuando uno hace una devaluación de golpe, y eso después se traslada a los precios en la cadena, pero en algunos casos se puede trasladar completamente y en otros casos demora más. Y hay algunos traspasos inmediatos, como lo del combustible, que el lunes mismo el martes mismo ya se estaba reacomodando, y hay otras cosas como las tarifas eléctricas que van a demorar en acomodarse. ¿Por qué? Porque institucionalmente necesitas una audiencia, necesitas una implementación. Entonces hay 2 o 3 meses donde vamos a tener un reacomodamiento y va a haber unos movimientos fuertes de precio. Y sobre todo inversión, porque es increíble cómo colapsa el sistema energético. Bueno, eso lo sufre más que nada Buenos Aires o también las provincias más chicas, ¿no? Como Orán y demás, que sufren muchos cortes de luz. Exactamente. Mira, mi familia es de Tartagal y nosotros estamos acostumbrados en el lugar donde hace más calor, que cuando hace más calor se corta la luz y se corta el agua. Entonces, y no es por 2 horas a veces. Exactamente. Entonces cuando más lo necesitas, más se corta. Y ahí lo que decís... Está bien, las tarifas eléctricas, los servicios públicos son todos procesos muy complejos, hay que analizar bien qué se subsidia, qué no. La generación hoy por hoy está subsidiada y todos pagamos lo mismo en Argentina. Lo que se paga distinto es la distribución. Entonces hay cosas distintas que hay que ir analizando, pero también es cierto que lo que se estaba pagando no cubría los costos de eso. Entonces... cuando no se cubren los costos de los bienes en el mercado ajusta con restricciones. Cuando no podés costear, comienza a faltar cualquier bien y cualquier servicio. Claro. Sí. La verdad que muy claro lo que vas mencionando y me parece que, la gente que nos está escuchando, que hablemos también de ciudadanos, ciudadanas comunes, que muchas veces tiene que ver solamente con me subió un montón el precio de la comida, de la carne, los vamos viendo, digamos, en todo a diario, ¿no? Nos recuerda también a quienes somos más grandes a otras épocas que hemos vivido en Argentina, algunas herramientas que podamos como tener en cuenta para poder acompañar esta situación que se nos avecina. Está muy bueno eso porque acá es fundamental tener un poco de calma. Hay un economista muy conocido en Argentina que se llama Juan Carlos de Pablo, que lo que dice es que el zapatero lo que sabe hacer es hacer zapatos, entonces si se dedica a transaccionar con dólares, capaz que le va mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy, pero es muy válido, hoy estamos todos angustiados por resguardar el valor de nuestros ahorros, de nuestro ingreso, y tal vez tomamos una mala decisión por eso mismo, por decir, bueno, no, ¿qué hago? Bueno, y en qué invertir nuestros ahorros también. Exactamente. ¿Y cómo lo invertimos? ¿Cómo lo invertimos? Hay que tener un poco de tranquilidad,
si no conozco cómo invertir, tal vez llamar a alguien que sí sepa. Particularmente yo no me dedico a la parte de economía financiera, pero sí sé que hay mucha gente que sí lo hace. Hay instrumentos financieros que pueden resguardar el valor más allá de un plazo fijo, más allá de un fondo común. Hay cosas interesantes, pero tratar de tomar las decisiones con la información que se tiene en el momento. Y hoy tenemos muy poca información y hay que llevar un poco de tranquilidad, aun cuando es recontra válido que la gente esté haciendo colas porque sabe que en algún momento va a subir el combustible y quiera llenar el tanque, y sí, pero el combustible sí va a subir y lo llenas hoy, y en algún momento cuando lo vayas a llenar de nuevo va a tener otro precio, y es recontra entendible que cuando la gente va al súper ahora esté tratando de comprar y acumular un poco más porque después va a aumentar. Sí, es también entendible, y del lado del empresario es recontra entendible decir, che, pero yo tengo que reponer mercadería, entonces ¿a qué precio la vendo? Che, yo tengo que pagar el aguinaldo el viernes o el lunes, ¿y qué pasa? Entonces ahí como que hay un montón de tensiones y han pasado muy, muy poco tiempo, entonces tenemos que primero llevar un poco de tranquilidad. Es un momento preocupante para todos, angustiante, pero hay que pasar el verano. Si todo funciona como se espera, como se está diseñando, tal vez sea un mal trago que se pasa, pero que se vaya reacomodando la economía. ¿Y cómo se baja la inflación? ¿Cuál es el remedio, digamos, de esto? Hoy por hoy el diagnóstico es que la aceleración inflacionaria se debe no al gasto público, porque hay muchos países europeos, los norteamericanos, que tienen gastos públicos enormes, sino a cómo financias ese gasto público. Y hoy el diagnóstico, el cual yo creo que sí es adecuado, es que el financiamiento del gasto público se hizo por medio de emisión monetaria. Entonces ahí está el problema. Entonces la clave ahora, pero esto necesita un escenario para poder implementarse, la clave ahora es cómo se va a atacar esa parte. ¿Cómo se va a aplanar, digamos? Exactamente, ya hubo algunas ideas tiradas en campaña, pero bueno, ustedes saben, en campaña a veces no siempre se dice lo que se va a hacer. El tema de la dolarización y demás. Sí, pero antes de eso se dijo de la emisión cero del Banco Central. Entonces, si el banco deja de emitir, hay que arreglarse con los pesos que están dando vueltas, que son una barbaridad. Por eso son tan caras las cosas, porque hay muchos pesos. Cuando hay mucho de un bien, ese bien baja su valor. Eso es la inflación. Entonces el diagnóstico es eso. Hay mucho dinero escondido, hay algo que se llama el LELIQ, si quieren en otro momento los charlamos, que es una manera que se utilizó durante mucho tiempo para esterilizar la base monetaria, para que no esté en la calle, para que no se los den préstamos, que en algún momento va a volver, y cuando eso vuelva, si hay más dinero, va a valer menos y va a haber más inflación. Entonces la clave ahora es tratar de cortar de raíz eso. Pero esa es la segunda parte de lo que se plantea en el programa. Ahora la idea es sincerar, reacomodar, acomodar expectativas en los individuos, entendidos como consumidores, como empresarios, como inversores, como agentes en general. Es clave cómo formás las expectativas, porque cuando vos vas a decidir, dado un conjunto de información, vos decís, voy a consumir esto, voy a comprar esto, voy a hacer esto, voy a invertir en esto, voy a contratar a esto. Entonces está clave cómo les planteás las expectativas ahora a los individuos. Bien. Y vuelve a ser, te escucho, y vuelve a ser como clave el tema de esta distribución, ¿no? Porque y estas decisiones en torno a la distribución. Pensaba en realidad en las personas que justamente tienen al Estado como facilitador para poder, pienso en mamás que tienen niños con discapacidad. Bueno, son uno de los sectores que están como más complejizados, justamente porque el Estado estaba acompañando muchos de los tratamientos, y hoy hay profesionales que están advirtiendo ya de que son muy pocas las personas, por ejemplo, de acuerdo a las últimas resoluciones que han ido tomando desde el gobierno, que van a poder acceder, por ejemplo, a la totalidad de esos, digamos, de esos tratamientos, ¿no? Pensemos también en las asignaciones universales, que se les ha criticado con tanta hazaña y que en definitiva ha significado para muchas mujeres que viven en situaciones de violencia de género poder salir adelante con lo básico, con sus hijos,
hijos, ¿no? Y tener la posibilidad de una vida digna, no sé si mejor, pero por lo menos sin golpes, y sacar, ¿no? a sus familias desde allí. Pensaba también en lo que ocurre, ¿no? Desde el Ministerio de las Diversidades. Hoy leía también un poco sobre, bueno, el cupo laboral trans, ¿no? Y todo ese impacto que va generando en el Estado. ¿Cómo se aborda desde la economía con esa mirada social? Es clave lo que decís, porque el plan, que ahora son medidas, porque todavía no hay el plan estructural, pero tiene que ir acompañado de una estrategia de contención de los grupos más vulnerables. Hoy o estos días resonó mucho lo de los jubilados, pero lo que vos decís también es correcto, porque si no vas a perjudicar a mucha más gente. Entonces, lo que yo entiendo, con la poca información que existe, es que este es el comienzo de un par de medidas que esta mañana lo decía el vocero presidencial, que dentro de 2 semanas aproximadamente ellos esperan proponer toda la planificación de cómo va a ser este año en términos económicos. Y ciertamente debe venir acompañado de eso, porque si solamente hacemos un ajuste económico y no atacamos los otros frentes, no creo que sea exitoso. Así es. Además, en ningún momento se escuchó hablar también del bajo de sueldo de los políticos, ¿no? O sea, eso fue algo que también me impactó muchísimo. Está bien, ajustemos para todos. O sea, si supuestamente no hay plata, como dicen y como lo volvieron a reiterar no sé cuántas veces en el comunicado, me parece eso, ¿no? Porque también allí hay una, digamos, ¿cómo se dice esto? Hay una diferencia abismal. Sí. Claro, exactamente, una gran contradicción entre uno y otro. No podemos decir que un ministro provincial o nacional, lo que fuese, digamos, el dineral que ganan y por ahí tampoco está tan demostrado su trabajo, ¿no? Sí, eso son también temas, digamos, que hacen a la política y a esto que también nos va llevando en el marco electoral, ¿no? Y bueno, ahora se va a ver qué efectivamente es lo que ocurre y creo que también en esto que vos marcabas, viendo de que son definiciones concretas pero que van acompañados con planes estratégicos, también lo veremos después en la realidad, a quienes benefician, ¿no? Porque si el dinero va para contener a las personas que están más perjudicadas, podremos ver que van a salir un poco mejor a que si el dinero se va del país, ¿no? Y empezamos a ver que eso termina beneficiando a los sectores que son los que mayores ingresos tienen, ¿no? Así que bueno, estamos en ese tramo y la verdad que te agradecemos mucho, Gastón, que te acercaste acá al estudio a dialogar un poquitito y bajar estas medidas a lo concreto. Tranquilidad a la gente, que es lo importante. Concreto. No, pero es verdad, uno tampoco no se tiene que enloquecer porque si no se puede vivir así, digamos, ¿no? Y si bien hay que ser claro, es un contexto angustiante, pero también es un contexto que no se podía evitar. Es decir, ya había una inflación creciente, había tensiones, estamos en fin de año, el cambio de gobierno, es decir, es un momento muy se viene complejo. La fiesta que también aumenta todo. Exactamente, entonces... Y tampoco hay algo que, ya que estás acá, el tema de la federalización de precios. Por ejemplo, cuando va a otros países, donde sea, por ejemplo, no sé, una cerveza te puede llegar a costar igual que en cualquier otro lugar que estás visitando, y eso no pasa en nuestro país, lamentablemente. Exactamente. Hace un tiempo, en el Instituto de Investigaciones Económicas, de acá en la UNSA, desde hace un tiempo estamos trabajando, estudiando acerca de la coparticipación federal y cuál era el origen o la génesis de esas ideas. En la coparticipación lo que se trataba de hacer era equiparar o beneficiar a las regiones menos o más perjudicadas por, fíjate vos qué añejo que es esto, por la lejanía al puerto. Entonces, pero esto sigue siendo verdad, mientras más lejano estás del puerto, menor es el ingreso de las personas, en promedio mayor es la pobreza. Entonces hay como una centralidad que lo que hace es concentra, valga la redundancia, los beneficios, los subsidios, el ingreso en el centro del país. Y a veces programas ya establecidos que tratan de revertir esta situación no han sido exitosos nunca.
la coparticipación federal como implementada nunca logró su finalidad, que es que las regiones más pobres se acerquen a las regiones más ricas. Nunca lo logró. Bueno, pero ya es una negociación política, ya es algo establecido, etcétera. Es muy difícil. Bueno, ahora capaz que se comience a tratar eso, pero es verdad, las regiones más lejas del puerto son las más desfavorecidas, siempre. Así es. Y 29 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias por venir aquí, Gastón, a hacer estas referencias sobre las medidas económicas a nivel nacional.